Cámaras. Póngase ahí, Fabricio, un rato. Asómate. Sábado 18 de junio del 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida. Bueno, en esta ocasión continuando con el módulo de lo que es proyectos, tenemos igual a el tema, ¿no? Elaboración de la matriz de marco lógico, el resumen narrativo y el indicador. Bueno, antes de comenzar, primero le doy la bienvenida a Pedro José, quien va a presentarnos igual a nuestro querido expositor. Así que muy buenas noches, Pedro José, y muy buenas noches con todos. Muy buenas noches a todos, queridos legionarios y amigos que se unen a esta transmisión de nuestra Escuela de Formación. Es un honor nuevamente estar aquí con ustedes en un día muy especial, mientras el país está convocado al caos. Nosotros, dentro de este proceso, hemos tenido la disciplina, y gracias a cada uno de ustedes por tener además la consistencia y la constancia de mantenernos firmes en cumplir el propósito con el cual nos hemos comprometido con el país, y ese es de formarnos para el servicio público. Mientras el país se debate entre la vanidad, la ignorancia, entre la necesidad y la desesperación, nosotros estamos haciendo el papel que nos toca hacer. Hoy es el de seguir preparándonos, y gracias a la colaboración de Vicente Benítez, magíster en Ciencias, en la elaboración de la matriz de marco lógico, el resumen narrativo como indicador que vamos a ver el día de hoy. Mientras las cosas están difíciles afuera, nosotros nos preparamos silenciosamente para que cuando nos toque en oportunidad asumir las decisiones, podamos hacerlo con la frialdad y la preparación necesaria para ayudar a nuestro país. A todos los que ven esta transmisión, les pedimos que hagan lo que mejor saben hacer cada día, y más cuando parecen que las cosas se dificultan. Hoy nosotros a aprender, legionarios. Nuestra responsabilidad es hacer esto para romper el sistema. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Pedro José. Un cordial saludo. Estimado Marlito, de igual manera, un cordial saludo. Gracias por la invitación. Siempre un placer poder compartir un poquito y como lo hemos dicho desde un inicio, ¿no? Entrar un poquito en el conversatorio, en el análisis, y si es que tenemos diferencia, pues de igual manera llegar al consenso, que eso es lo importante, y creo que eso también es lo que necesitamos y buscamos como país. Y dentro de un proyecto, pues creo que tenemos que compartir, hay que generar un proyecto desde esa perspectiva, del análisis, de la controversia en un momento determinado, pero también de un momento dado llegar a un acuerdo y decir, pues esto es lo que nos conviene o por aquí vamos a tener que cambiar. En ese sentido, pues hemos estado trabajando con la metodología de marco lógico por varios motivos, ¿no? Yo he manifestado que la he manejado algunas veces, muchas veces, la verdad. Creo que desde que me inicié en la gestión de los proyectos siempre lo he estado manejando, y es una metodología participativa que ha dado resultados siempre y cuando es bien aplicada. Entonces, la intención más bien es ir compartiendo un poquito el cómo podemos ir construyendo esos proyectos de manera participativa, para que cuando alguien, como lo mencionaba Pedro José, pueda llegar al poder, pues también recuerde y pueda aplicarlo si es que es posible para generar un proyecto de acuerdo. Entonces, vamos a continuar. Voy a permitirme compartir la pantalla. Vamos a continuar en lo que nos quedamos el día miércoles, ¿no? Que era la construcción justamente del árbol de objetivos, que es una de las partes en la que estábamos, ¿no? ¿Me confirman si se está observando la matriz? Correcto. Entonces, bueno, el día miércoles habíamos construido ya los objetivos a nivel inferior, digámoslo así, ¿no? Considerando de que el objetivo principal que habíamos marcado era justamente el presupuesto adecuado. En función de eso, y recordando de que habíamos construido previamente una matriz o un árbol de problemas, pues a este árbol de problemas lo hemos ido transformando en un árbol de objetivos. Muchas de las veces se dice que es únicamente el pasar de esto a positivo, pero a veces necesita de un poquito de análisis, como decíamos la vez anterior, y que si es que es necesario adecuar, pues se adecua. Y si es que uno de los problemas que están planteados no lo podemos asumir, pues también se lo deja a un lado, no hay ningún problema en ese sentido. Recordar siempre de que la metodología de marco lógico, otra de sus bondades es de que nos permite constantes feedback, es decir, retroceder. Si es que por A o B en este momento decimos, pero nos ha faltado esto, entonces retrocedemos, lo analizamos y volvemos a donde estábamos.
con la finalidad de avanzar un poquito, yo me he permitido poner aquí un par de ideas acerca de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Si es que hablábamos de que el efecto de no tener una rehabilitación del tren por falta de presupuesto era la poca generación de empleo, la escasez tecnológica, la poca inversión privada, la falta de traductores, la no sostenibilidad del proyecto, que hay que hacer importaciones, la falta de enlaces secundarios, el impacto ambiental y el poco interés. Entonces yo lo que le he trabajado es únicamente le he transformado en positivo, porque los efectos ya es de una manera un poquito más sencilla, diría yo, son los fines a los que buscamos, ¿no? Entonces, si es que contamos con presupuesto adecuado para rehabilitar el tren, ¿qué es lo que lograríamos con eso? En definitiva, lograríamos generación de empleo, una generación de mayor tecnología, una mayor inversión privada. Aquí miren, yo cuando lo estaba analizando, pues he observado de que tenemos mayor inversión privada y mayor interés privado. Para mí estas dos son bastante similares, no sé qué opinan. De pronto cuando le pusimos acá en el árbol de problemas decíamos poca inversión privada y poco interés privado. Entonces como que estas dos de alguna manera se entrelazan. Y recordarán también que de alguna manera les comentaba de que dependiendo del nivel de análisis que queremos hacer, los árboles de problemas también tienen diferentes niveles, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo podría decir la poca inversión o el poco interés privado genera una poca inversión privada y ir subiendo de niveles. O estos dos son similares. Entonces ahí sí me gustaría escuchar sobre este punto que les estoy marcando acerca de si es que le podríamos considerar como una sola para eliminar una de las dos. José levantó la mano. O si es que mantenemos como que son dos diferentes. José levantó la mano, no sé si es que una sola sería porque al final las dos. Sí. No, decía que una sola sería porque al final la una depende de la otra, básicamente son una en sí mismo. Sí, yo también concuerdo igual. Como lo mencionas, no sé. ¿Cómo se denominaría en conjunto? Justamente ahí es de donde debemos entrar en la parte del análisis, ¿no? De cómo le juntaríamos y le dejaríamos como uno solo. En este caso, de pronto, desde, como les decía, ¿no? La matriz nos permite retroceder, entonces, primeramente, ¿cómo marcaríamos un solo problema entre estas dos? Si es que hay una propuesta. Dicen interés, no podría ser como alianzas estratégicas. Ya, el problema sería la falta de alianzas o pocas alianzas estratégicas. No, yo creería, pues, con todo respeto, pues, sí tiene que ver con las alianzas, pero en realidad es la falta de participación privada, porque hablamos de dos conceptos que son inversión e interés, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, la inversión, de hecho, es la consecuencia de la posibilidad de un emprendimiento, un negocio, de generar un determinado rendimiento, un determinado interés en términos económicos. La consecuencia de que haya posibilidades para participar, es decir, de que se pueda invertir para generar interés, se denomina participación. No sé si estamos de acuerdo, entonces el problema que marcaríamos sería la poca participación privada. Correcto. Y frente a la poca participación privada, entonces de igual manera, entre estos dos deberíamos marcar un solo objetivo. Podría ser algo como atractivo para la inversión privada, porque por ejemplo, digamos, si usted pasa por una montaña, lo que sea, y tiene flujo de gente, el que menos va a querer ponerse un hotel, un hostal, alguna cosa, un local donde vender, si se va comenzando a mover gente, la gente va a querer invertir. En mi caso, si yo tuviera la oportunidad de poder tuviera una propiedad por ahí, yo pusiera un hotel o vender artesanías, lo que sea. Así que yo creo que sea atraería inversión privada, sí o sí. ¿Ya? Tenemos no sé qué opinan. Alexandra también está con la mano levantada. Sí. No sé si les parecería anexar a esto o hacer una investigación más profunda sobre el paso de la ruta de la seda, un proyecto económico chino, en el cual traería grandes ventajas a la economía estatal del país. Y si lo vemos desde un punto más globalizado,
hemos visto que en esto se han centrado varias investigaciones, como la cadena de televisión de W, de Deutsche Welle, en el cual menciona que este proyecto económico que va a pasar por Europa ahorita por la guerra entre Rusia y Ucrania, la ruta de la seda no pasará por Alemania, pero Ecuador sí está dentro de los planes de China para que pase la ruta de la seda, y así se generaría mucha economía y turismo. Gracias, Alexandra. Sí, pero en este caso estamos analizando justamente la propuesta de rehabilitación del tren. Esa yo consideraría de que de pronto es como un proyecto que va a ir en conjunto dentro de un gran programa que se debería construir, ¿no? No sé. Pedro José quiere decir algo. Quiero por favor, tomar la iniciativa de Alexandra sobre ese tema. Alexandra, has traído un tema muy interesante, que de hecho, solo para ponerlo en perspectiva, y bien nos está adelantando ahorita Vicente, en realidad no tiene directamente que ver con el programa de rehabilitación del ferrocarril en el Ecuador, pero tiene que ver con la presencia no solo de ferrocarriles, sino de lo que se denomina proyectos multimodales en el Ecuador. La ruta de la seda en realidad busca darle la vuelta al mundo, digamos así, sobre un eje ecuatorial, o sea, con referencia al eje ecuatorial. Y sí, efectivamente, eso implica la necesidad de visualizar ferries, puertos, vías fluviales, vías marítimas, puertos y trenes, pero no justamente el ferrocarril ecuatorial, que más bien es un trazado longitudinal que cruza el país de norte a sur o de sur a norte, sino uno que vendría de oriente a occidente. Creo que más bien podríamos algún rato, usando esta matriz, visualizar cuál es el impacto de las nuevas vías de comunicación que plantea la China y su integración al Ecuador. Es un tema súper interesante, Alexandra, que de hecho es muy importante que nosotros como colectivo, como proceso político, tengamos en claro cómo visualizamos, porque alrededor de este tema en particular que mencionó Alexandra, va a desarrollarse una parte importante de la economía del segundo decenio después de terminado este periodo presidencial, respecto de lo que vamos a construir como infraestructura, no solo en el Ecuador, sino también en el Brasil, en Colombia y en Perú, que son los países que van a ser cruzados por la lógica de esa infraestructura. Eso nada más. ¿Podría contar algo antes de que cambie? Yo estaba analizando ese punto y la apertura de un tren que sería más como que transporte mercancías, ya que ese es un modelo económico que sí da flujos o ingresos bastante grandes. Es correcto. Y también se podría analizar cómo podría apoyar en este caso la ruta de la seda, porque no solamente se encarga de los caminos, sino que también apoya ideas que vayan acorde a su principio, que es la ruta de la seda, el comercio, y también se fomentaría el turismo, lo que generaría un flujo enorme de ingreso de inversionistas de otros países hacia el Ecuador. No sé, Alexandra, sí. Miren que lo que ha mencionado fue analizado también la vez anterior y entraría dentro del contexto de lo que estamos hablando aquí en esta partecita en donde hablábamos del uso óptimo y objetivo del tren, que justamente también, y con selección técnica de rutas. Entonces, si es que hacemos con perspectiva, por ejemplo, dentro de la metodología de marco lógico, a pesar de que hemos pasado ya otra de las técnicas que nos permite hacer el análisis también es, por ejemplo, el análisis FODA, que seguramente muchos de ustedes lo han utilizado, y por ejemplo, lo que acaban de mencionar de la ruta de la seda y de toda la perspectiva que se tiene a futuro, es una oportunidad que tiene que ser analizada dentro del proyecto para ver justamente y seleccionar las mejores rutas y dar el uso óptimo y objetivo del tren, que es lo que en este caso buscaríamos, para que tenga un presupuesto adecuado y para que se pueda rehabilitar. Don José también está con la mano levantada, Vicen. Bueno, yo solamente quería acotar que miren cómo se va aportando. Tenemos personas que conocen mucho más que nosotros. Por ejemplo, yo algo entendía la ruta de la seda, pero no sabía que la iban a pasar por aquí o no había ahondado, y eso tiene bastantísimo potencial. Aquí en el país tenemos potencial por todos lados para atraer inversión. Simplemente sería de explotarla pero que se hagan las cosas bien. Gracias, sí.
Justamente por eso creo que era la intención, y cuando conversábamos con Marlon de dar este tipo de talleres, era justamente el de ver las bondades de poder hacer un trabajo de tipo participativo. Pero como hablábamos hace un tiempo atrás ya, de un tipo de participación real, ¿no? No solo de la que nos sentamos y escuchamos, sino de la que opinamos. A pesar de que andamos retrasados en clases, como alguien diría, pero como acaba de decir don José, pues todos vamos aprendiendo y todos vamos enterándonos y todos vamos comprendiendo cómo ir construyendo la participación, que creo que al fin del día también es el objetivo principal, ¿no? El de lograr procesos participativos en el que todos podamos tener opinión y nuestra opinión sea escuchada y sea analizada también, porque también a veces la participación se pierde porque permitimos que opinen, pero no decimos nada al respecto, no se analiza nada al respecto. Entonces, si les parece, iríamos con mayor interés privado. Por favor, Alexandra, me parece, sí. O sea, sí me parece súper lindo este tipo de talleres. Tengo 22 años, estoy a 10 meses de terminar la carrera de Derecho. Me gusta mucho la investigación. Y abrí este enlace por casualidad, porque estaba en un grupo. Y no sé si me pueden agregar a sus grupos para poder tener más conocimiento. Y gracias por la apertura que están brindando. Sí, escríbenos al chat, por favor, Alexandra, de qué provincia eres y número de teléfono y tus nombres y no hay problema. Gracias, Manito. Eso es lo interesante, ¿no? De que nos vayamos uniendo, de que indistintamente de que si opinamos igual o opinamos diferente, pero que lleguemos al consenso, que eso es lo importante, yo creo. El siguiente, tenemos, como hablábamos de que existía un pocas falta de traductores, entonces tenemos un incremento de traductores que de igual manera le asociaríamos con la generación de empleo, se daría una sostenibilidad al proyecto, existiría ya menor importación de tren. Esta no, yo le dejé tal cual estaba porque como que me da un cortocircuito, no sé si es que por ahí podemos analizarla. Obviamente habrá un incremento de enlaces secundarios y también pues una disminución del impacto ambiental. No sé en la importación del tren qué tanto como proyecto podríamos decir se podría hablar de que va a lograr disminuir la importación. No, porque así tal cual estaba, le he copiado, miren, el problema decía importación del tren y entonces le he pasado acá. No sé si alguien desea opinar al respecto. No. Don José. Bueno, en el tema este de importación del tren, yo creo que se iba manteniendo con lo que comentaba también el compañero Víctor la sesión anterior, que el éxito para nosotros sería que nosotros nos pongamos a hacerlo, porque aquí hay capacidad, tenemos materias primas, tenemos todo. Si le echamos ganas entre todos, aquí podemos hacer cualquier cosa. Aquí digo, tenemos de todo un poco aquí, hay capacidad y habilidad, hay gente muy hábil en las cosas, gente muy capaz y más que todo, gente que sí se puede querer arriesgar. Tal vez no podamos hacer lujos como hacíamos la sesión anterior con pantallas LED, última tecnología, pero mientras se mueva y sea un medio eficaz y eficiente y nos brinde seguridad, yo creo que el que menos vendría para acá. Y lo podríamos hacer aquí, sacar adelante nuestro país, generando más fuentes de trabajo que tanta falta nos hace. Y más que todo serían fuentes de trabajo. Se quedó ahí. Sigue, Vicen. Sí, parece que se perdió un momento la señal, pero entiendo de que entonces hablaríamos de que vamos a tratar de hacer una disminución de la importación de tren como el espacio físico, ¿no? Entendida desde esa perspectiva. ¿Continuamos? Sí, antes de eso, Rocío también Con está esto, por ahí. sí, Dale, adelante. dale. En esta, no sé si entendí mal, pero la parte de la importación, disminuir la importación del tren, habla más que todo de traer los trenes como tal. Yo pensaría que sí es verdad que nosotros podemos, como ecuatorianos y toda la cuestión de la capacidad, eso no está en duda, pero yo pensaría que
O sea, tendríamos que traerlo. O sea, yo no le vería mal de que lo sigamos trayendo como tal. O sea, hay países que lo hacen bien, nosotros todavía nos tomará un tiempo, pero por ejemplo esta parte de la reactivación como tal del tren, pues creo que es más factible si es que traen los trenes como tal. Bueno, un poco en la parte de la importación, yo propondría o daría mi opinión de que más bien se integre una red o se amplíe la red por donde va a estar el tren, o se creen clústeres logísticos para que se enlace todo, también tomando como el antecedente del ruta de la seda de la ruta de la seda que comentaban. Yo propondría que más bien se cree a raíz de un tren clúster logísticos, que eso es un poco más, está más al alcance más al alcance. O sea, pensar en hacer un tren, sí, está bien, lo vamos a hacer, lo podemos hacer, pero yo pensaría más que ese punto no se trabaje como disminuir la importación, sino más bien como crear una mayor capacidad de abastecimiento de rutas y cómo no crear clústeres logísticos para que se integren todas las redes de transportación aérea, marítima y terrestre. Gracias, Edwin. Sí, a ver, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso está implícito dentro de incremento de enlaces secundarios, lo que ha mencionado Edwin, y también en cuanto a la selección de técnicas de rutas, ¿sí? La otra parte de la importación, pues también totalmente de acuerdo, no podríamos decir de que ya no vamos a importar, por eso yo les propuse que le pongamos como una disminución inicialmente, es decir, ya no traeríamos todo lo que necesitamos, pero todavía habrá que importar. Y siempre, yo creo que siempre hay que ser muy conscientes, siempre habrá que ir trayendo tecnología desde otro lado. No sé, alguien más que desee opinar al respecto, sino para poder ir avanzando. No sé si me permiten. Sí, adelante, por favor. Perdón que a veces no alcanzo a ver quién levanta la mano, entonces interrumpen nomás, como habíamos acordado desde el inicio, ¿sí? Espero que me disculpen si mi criterio es un poco que no tan esperanzador, sino que es un poco más realista. Podemos ver que el metro de Quito se construyó y que los costos fueron demasiado elevados. Para poder habilitar a eso debería concesionarse a una, no concesionarse, sino que darle para que una entidad privada se encargue de administrarlo, pero para poder solo recuperar lo que se invirtió, los pasajes de ahí serían súper, mega, hiper caros. Y para que el pueblo pueda acceder y la comunidad en general de Quito pueda acceder a este servicio, el Estado debería subvencionar sí o sí. Ahora entrando ya como ejemplo esto, al caso del tren, ya se ha visto que la parte pública como administrador ha sido muy mal. Pero cabe rescatar que el tren como un medio turístico no es rentable, ya que estamos ahorita en una crisis, ya sea social, política, económica, delincuencia, entre otros, donde que los países que son de fuera nos están calificando al Ecuador como un lugar que no sea de visita o de uso, como en este caso, en la parte turística, en esa parte del comercio. Entonces, mi criterio sería más como que el tren sea más como que de carga y de transporte de mercadería de un lado a otro, el cual se ha visto que ese modelo sí ha funcionado en otros países. Ahora bien, si se quisiera hacer el tren como un área o un aspecto turístico, pues deberíamos tomar el modelo de los trenes de Japón, los cuales son mantenidos o tienen mantenimiento por parte del Estado, por parte de empresas privadas o capital exterior o externo, y a su vez este mismo capital es dado
por estas entidades. Y el pasaje, o para subirte a un tren tienes que tener suficiente cantidad de dinero en esos países, me parece que es el yen, la moneda de ahí. Entonces vemos que ahí subirse a un tren es un lujo, y el de la clase alta, clase media y clase no tan, como que se diría, bueno, tan beneficiada, pues acceden y hacen un viaje una vez al año, y es un tren en el cual las condiciones de atención al cliente, traductores y demás son de altísima calidad, y entrar a uno de esos trenes es un lujo. Ese es mi aporte. Entonces habría que verle desde ese punto, analizarle todas las demás ramas que se pretenden encauzar a este proyecto. Gracias Alexandra. Sí, justamente el día miércoles que estuvimos en el primer análisis, justamente lo que tú has mencionado, ¿no? Mejorar los sistemas de control con concesión, que es la parte justamente de que exista una inversión privada, de que vengan y haya un manejo, tomando en cuenta lo que tú has mencionado, ¿no? De que la parte pública lastimosamente aún no tiene capacidad o no ha demostrado su capacidad de manejo. Entonces, para que sea rentable, obviamente se habló bastante acerca de la parte de la concesión. Y por otro lado, también se habló mucho acerca de que siendo un tren turístico únicamente, pues lastimosamente no iba a dar el resultado que esperábamos, y que por esa razón, pues inclusive se analizaba muchas de las veces, o más bien la vez anterior, pues fracasó como tal. Entonces, por esa razón está dentro de uno de los objetivos el uso óptimo y objetivo del tren. Y el momento que ya bajemos en la matriz de marco lógico a la construcción, una de las actividades justamente será el de determinar cuáles son esos usos. Entonces, una será indudablemente el turismo, porque no podemos desconocer que nuestro tren es totalmente atractivo para el turismo, indistintamente de las situaciones que pasen, que también van a entrar dentro de los supuestos. Pero adicional a ello también pues estará la parte comercial, que fue también fuertemente analizada acerca de que ese es uno de los principales usos que le deberemos dar al tren. Entonces, sí está considerado, me parece que esas partes tienen que irse ya engranando, digámoslo de alguna manera, ya en las siguientes fases del análisis de matriz de marco lógico. No sé, ¿alguien más? Avanzamos un poquito más, sí. ¿les parece? Sí, amigo. Tomando en cuenta de que es como un ejemplo. Sí, podemos avanzar un poquito. Permiso, solo. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Adelante. Gracias. Quería comentar. ¿Ahí se escucha? Sí, doña Rocío, sí, diga. ¿Se escucha, compañero? Sí, doña Se le Rocío. escucha. Adelante. Ya. No me dice nada. Lo que quería añadir, buenas noches con todos y gracias por recibir. Lo que quería comentar adicional a lo que manifestó Alexandra, pues sí, obviamente nosotros tenemos que utilizar, dependiendo a nuestras capacidades, para qué lo vamos a utilizar y en qué forma sería más rentable esto del tren. Y pues estoy arrepentida, no se nos ocurrió o no se me vino a la mente haber hecho el proyecto con esto de los ingresos al Estado, a ver, sería el presupuesto del Estado, cómo analizarlo, ir descubriendo los diversos tipos de cáncer, para dónde se desvía tanto dinero que produce el Ecuador y lo que se tiene que pagar. Únicamente eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, tenemos que tomar en cuenta, como les menciono, ¿no? Es un ejemplo que sobre todo lo que buscamos o lo que nos tiene que permitir es Creo que se le bloqueó. No se escucha. Gracias. Sí, les comentaba justamente de que
Justamente les comentaba de que el proyecto, aquí ya estaríamos con el árbol de objetivos, ¿no? Tenemos un árbol de objetivos, digamos, que están haciendo, ¿no? Es un árbol chiquito, ¿ya? Porque como veíamos en el ejemplo, pues podríamos tener muchas más, hablemos de ramas, ¿no? Si es que esta es la parte central o este es el tronco, aquí tendríamos las raíces y abajo tendremos raíces principales, raíces secundarias. Quienes han estudiado un poquito de botánica también lo sabrán. Y acá hablaríamos de ramas, igual tendríamos ramas principales, ramas secundarias, podríamos ir construyendo un super árbol. Pero aquí para el ejemplo tenemos ya la construcción. Entonces hablamos de un presupuesto adecuado y entonces con este presupuesto adecuado, ¿qué es lo que nos va a permitir? Generación de empleo, generación de tecnología, un mayor interés privado, un incremento de traductores, una sostenibilidad en el proyecto, una disminución en la importación del tren, un incremento de enlaces secundarios y la disminución del impacto ambiental. Ahí tendríamos ya la siguiente fase. Entonces, ahora vamos a otra fasecita, que es justamente ya la del análisis de alternativas. Yo les decía, no todo el árbol, de pronto ahorita el árbol que hicimos sí nos va a servir para el ejemplo que estamos trabajando, para tomarlo, pero no siempre todo el árbol va a pasar a nuestro proyecto como tal. Y esa es la siguiente fase que vamos a verlo a continuación. ¿Sí? Entonces, en la fase que se denomina la selección de la alternativa más idónea. ¿Sí? Entonces, perdón que tuve un problema, va de nuevo. Ahí. Entonces, como les decía, ¿no? Viene la selección de la alternativa óptima o la selección de la alternativa más idónea. Vamos avanzando en las diferentes fases que tiene el proyecto. ¿Sí? En este caso, la metodología de marco lógico. ¿Te quedaste en pausa, Vicen? ¿O es el internet? Creo que es el internet de Vicente, ¿verdad? Hasta eso demos paso a los que tienen levantado la mano. Sí, por favor, ¿quién estaba? Parece que estaba doña Rocío y don José. Hasta que se una Vicente. Tuve un problema con mi internet, no sé si es que ahora sí ya... Ahí sí ya te escuchamos. Ya, gracias. Les decía, ¿no? Una vez que hemos concluido con el árbol de objetivos, que para nuestro caso es un árbol de ejemplo, porque los árboles, miren, como les comentaba, no pueden tener varias causas para abajo, varios efectos para arriba, es decir, construir un super árbol, pero en este caso como ejemplo lo hemos tomado así de manera general y a partir de ahí nosotros tenemos que seleccionar una alternativa. ¿Y qué es lo que busca seleccionar una alternativa? Pues lo que busca es de todo el árbol hacer el análisis técnico, el análisis político, el análisis ambiental, el análisis económico, acerca de qué es lo que nosotros, de todo lo que hemos planteado, podemos responder, ¿sí? O podemos resolver con el proyecto como tal. Entonces, para eso, la metodología de marco lógico nos menciona y nos dice que nosotros tenemos que hacer una selección de alternativas. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver brevemente a lo que se refiere ya la selección de alternativa. Voy a ver, vamos a ver si me permite compartir. Aquí, a ver.
observamos la selección de alternativas, como les decía, como una metodología o como una alternativa, y primeramente lo que hacemos es el análisis de estrategias, ¿sí? Es decir, hacer una comparación de diferentes alternativas en respuesta a la situación precisa, que en este caso, ¿cuál es nuestra situación precisa? Es la de buscar la rehabilitación del tren. Entonces, tenemos que hacer un análisis global, un análisis general, para ver cuáles son las mejores. Durante el análisis de estrategias, miren, esto es importante, conviene determinar los objetivos que quedarán dentro del proyecto o programa, si es que estuviéramos construyendo un programa, y los objetivos que quedarán fuera del mismo. De pronto aquí, ya en este análisis de estrategias vamos a decir, ¿saben qué? Entonces será necesario construir un objetivo o un proyecto que vaya a la par con el proyecto que estamos proponiendo, por ejemplo, de rehabilitación del tren. ¿Sí? Porque de pronto el proyecto como tal de rehabilitación no va a responder a todas las necesidades como tal. Entonces, el análisis de estrategias, ¿qué requiere? Identificar primero, obviamente, cómo vamos a trabajar, qué estrategias son, criterios precisos que permitan valorar y elegir, la selección de las estrategias aplicables al proyecto del programa resultante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Eliminar los objetivos que obviamente no son deseables o imposibles de conseguir. Entonces, aquí, por ejemplo, hablemos de que nosotros tenemos un presupuesto corto y por ahí tenemos un objetivo que es demasiadamente ambicioso, entonces decimos, eso no vamos a poderlo construir, estamos conscientes de ello y por tanto tenemos que eliminar. ¿Sí? La segunda, identificar las posibles ramas medio-fin, alternativas en el árbol de objetivos que puedan convertirse en proyectos y trazar un círculo alrededor de ellos. Es decir, nosotros vamos a ir identificando y determinando, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, por acá está un medio y por acá abajo está si por acá arriba está un fin y por acá abajo está un medio, entonces los vamos uniendo y vamos diciendo, este va a ser nuestro proyecto. No necesariamente, una vez más, es requerido el tomar todo el árbol. Se da un número, se etiqueta las opciones, por ejemplo, nosotros podríamos, si es que tuviéramos un árbol grande, podríamos hacer como 4 o 5 alternativas, entonces, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Deberíamos generar una alternativa de producción, una de ingreso, una de capacitación. En el caso del tren, por ejemplo, podríamos decir, generar una alternativa de rehabilitación de vías, otra de capacitación en tecnología y otra de venta y marketing, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos construyendo alternativas, es decir, vamos haciendo los diferentes pasos. Una vez que tenemos ello, vamos al siguiente paso, que es la evaluación de la viabilidad. Entonces, para eso, lo que yo ya les comentaba anteriormente, ¿no? Primero, para determinar nosotros cuál es la viabilidad, tenemos que ver la apropiación por parte de los beneficiarios, ¿sí? Es decir, si la gente lo siente como suyo, la viabilidad política, la viabilidad económica, la viabilidad institucional, impacto de género, la viabilidad sociocultural, la viabilidad ambiental, la viabilidad tecnológica. Es decir, aquí nosotros sí, ya por eso no se olviden siempre en todas estas alternativas que nosotros estamos hablando o que estamos construyendo, no se olviden que nosotros siempre, lo que hemos dicho desde un inicio, ¿no? Tenemos que tener presente de que está construyéndose una manera participativa. Entonces aquí van a estar todos esos actores sociales que requerimos o que necesitan estar presentes dentro de la construcción del proyecto como tal. ¿Sí? Posterior a ello, nos vamos a la siguiente fase. Otra vez me da problemas mi internet, perdón. No sé qué me pasa, pero a ver ahí. Me está queriendo dar un pequeño problema, mil disculpas, pero esto es con la tecnología que a veces nos juega mal. Si quieres, pásame el PDF para compartirlo desde acá, amigo. De pronto WhatsApp. Sí, porque parece que me está dando mucho problema. Pásame por el WhatsApp ya, para ver, o por el correo. Por el WhatsApp te paso, maldito. Listo. Sí, amigo, de una. Ya. Una pregunta, Vicente. A lo largo del proyecto, vamos viendo que pueden haber cambios, ¿no es cierto?
incluso hasta llegar al final, siempre vamos a tener cambios que podemos irlos adaptando o retirando, ¿no es cierto?, de todo lo que está pasando, según lo que me doy cuenta en este momento. O sea, siempre un proyecto puede ser cambiante en cualquiera de sus fases, ¿sí? ¿O me equivoco? Justamente la bondad que tiene, como yo les comentaba anteriormente, la bondad que tiene la matriz de marco lógico es esa, de que nos permite hacer un intercambio constante, un feedback constante, que es lo que se denomina, es decir, retrocedemos en el proyecto, decimos esto nos faltó o esto hay que hacer el ajuste, entonces retrocedemos y nuevamente vamos avanzando, retrocedemos y nuevamente vamos avanzando, ¿sí? Eso siempre nos... Incluso de acuerdo a los cambios que se vayan generando en el país, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces sí pueden ir cambiando de acuerdo a los sucesos, al contexto en el que estamos en este momento, viviendo en ese momento. Entonces sí hay varias aristas que pueden ser cambiadas. Sí, indudablemente, todas las aristas que nosotros podemos hacerle el cambio. Te envié, Marlito, porfa, porque ahora me dice que debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. ¿En serio? Entonces sí, No, me ha dado algunos problemas. Qué raro. Déjame ver, te pongo como coanfitrión. Sí, no sé por qué hoy me... A ver, veamos. No, me sigue saliendo igual. Vele si tú lo puedes hacer. No sabes hoy. Porque si no... Sabes que nunca ha pasado eso. La verdad, Sí. siempre he tenido acceso libre. Con todo ya veo ya. Hasta mientras Regálame eso, hasta eso sigue hablando de eso de ahí, yo ya le comparto. Bueno, hasta que nos comparta Marlito, como yo les comentaba, ¿no? Entonces aquí es donde en la evaluación vamos a ver la viabilidad política, la viabilidad económica financiera, la de las instituciones, impacto de género, la sociocultural, la ambiental y la tecnológica. Cada una de ellas tiene que tener la aprobación para decir esta estrategia es la correcta. Y una vez que seleccionamos la mejor alternativa, entonces una vez que hemos evaluado cada una de esas alternativas frente a cada criterio, se procede ya a hacer la selección de la más adecuada. Y entonces ahí ya se construyen las diferentes estrategias. Como les comentaba, podríamos ponerles hasta nombres a las estrategias. Por favor, ¿alguien levantó la mano? ¿Dos personas tienen levantada la mano? Adelante, por favor. Rocío y Franklin. Rocío. Doña Rocío. Franklin hasta mientras. No. No me permite. Hoy no me ha permitido. Me da mucha... Y qué raro ahí. Qué raro porque... Bueno, yo ya me estoy descargando por acá y ya. Sí, y si reiniciamos el Meet para ver si es que puedes acceder mejor. Ya, denme un segundo, voy a salir y voy a volver a ingresar. Ya, hasta eso yo veo igual y así descargo de acá. Si no se puede, Marlon, igual reiniciemos todos. Ya, yo ya estoy descargando. Dame un segundo. Ya pude yo también, con la salida y el ingreso, ya pude entrar. Entonces, fíjense Sí. aquí, en la metodología, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, una vez que hemos seleccionado, aquí escogemos la mejor estrategia. Miren aquí el ejemplo, como tenía algunas aristas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos medios, tiene 1, 2, 3 niveles de medios para llegar al objetivo principal y 2 niveles de fines. Y miren, fíjense en un detalle que es muy importante. Aquí coge una estrategia en la que no toma los fines, sino solo los medios. Acá también. ¿Por qué razón? Y eso
eso es algo muy importante también. ¿Qué es lo que normalmente decimos, no? Para lograr algo hay que ir a la raíz del problema. Entonces, la metodología de marco lógico de alguna manera aplica el mismo principio y dice, si usted quiere alcanzar los fines, entonces sobre todo trabaje sobre los medios, es decir, sobre las causas del problema. Si usted soluciona las causas del problema, entonces el problema automáticamente se resolverá. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como nosotros podríamos construir la metodología, y entonces en función de eso que les acabo de comentar brevemente, me gustaría, ahora que con el ejemplo que estamos trabajando, entonces aquí nosotros deberíamos decidir qué parte del proyecto nosotros diríamos, sí, esto es lo que nos interesa, por ejemplo, como proyecto, para hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Entonces no sé si es que ahí hay alguna opinión. Hemos tenido algunas fallas técnicas, pero estamos tratando de solucionar. Por ejemplo, inclusive podríamos mover ahorita, ya por cuestiones de comodidad, digamos, para poder trabajar de alguna manera con el sistema, podríamos ir diciendo, ¿sabe qué? Selección de técnicas y uso óptimo, bueno, estarían bien, ¿no? Que estén juntas, porque me parece que podría ir una estrategia. Pero, por ejemplo, integrar políticas bajo el proyecto nacional, de pronto estrategias de negociación, cumplimiento de obligaciones constitucionales, sería como la otra alternativa, y mejorar sistemas de control de concesión. Y con concesión de pronto también estaría en la parte política. No sé, yo aquí veo dos estrategias. No sé ustedes qué opinan ahí, sí me gustaría escucharles un poquito. O sea, yo planteo, para entendernos de una mejor manera. ¿Puedes volverlas a leer, Vicente, por favor? Porque no alcanzo a leerlas. Claro que sí. Aquí tenemos mejorar el sistema de control con concesión. Es la primera. La segunda es elección del equipo idóneo, con perfiles específicos y formación continua del colectivo. De pronto esa no es aquí. Uso óptimo y objetivo del tren, selección de técnicas de ruta. Esa es la otra. Cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencia y despolitizar. Integrar políticas bajo el proyecto nacional y estrategias de negociación. Entonces, yo digo, esto para mí es una estrategia, ¿no? Ay, perdón, qué feo. Ya bueno, el primer día los que estuvieron conmigo, yo ya dije que tenía una fea letra, entonces peor con la computadora, como entenderán. Tengo una letra más fea todavía, entonces peor con raíces. Creo que Jardín me han hecho pasar gratis. Yo digo, aquí está una estrategia, que sería la estrategia política. No sé qué opinan. De pronto, por aquí, estaríamos hablando de otra estrategia. Y de pronto, bueno, aquí no sé ustedes qué opinan, pero me parece que mejorar el sistema de control de concesión también iría en la parte política, me parece a mí, no sé. Ahí sí, si es que alguien me puede aportar y decir sí o no. Creo que sí iría ahí. No sé, de pronto. Yo creo que está de más la parte de la despolitización, porque estamos yéndonos una con la otra, estamos hablando de una política pública. Entonces, siempre va a haber este tema político que va a ser como un eje transversal en este asunto. No podríamos, en el proyecto, perdón. Entonces, no podemos pedir una cosa y retirar otra cosa. Entonces yo creo que esa podría estar de más, no sé, disculpen mi ignorancia, en todo caso si me equivoco. Rocío tiene levantada la mano y también Alexandra, ¿pueden darnos tal vez un criterio? Antes, Patricia, ¿cuál decías que está de más? La que dicen que es despolitizar, creo que dijiste esa palabra, despolitizar. Cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencia y despolitizar. Esa parte de despolitizada, esa no iría ahí, o sea, esa palabra despolitizar no podría ir, porque estamos yéndonos contra lo que estamos proponiendo, o sea, que vaya igual dentro de una política pública. Entonces, eso
A lo mejor lo que quisieron decir al momento de despolitizar es que sean los políticos quienes intervengan en esto, ¿no? Para eso deberíamos utilizar otro tipo de palabra o de manifiesto, si cabe el término, pero me parece que ahí estamos cometiendo algún tipo de error. Perdón mi ignorancia nuevamente, no sé si estoy equivocada, me disculpo. El problema que se trataba de solucionar con ese objetivo era la oposición política que se puede tener frente a los proyectos, únicamente por ese lado, pero es una propuesta que se elimine. En este caso se menciona la parte despolitizada y se deje cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencia. Entendería que es hasta ahí. No sé, ahí sí, compañero, Marlito, alguien me decía si levantaba la mano. Rocío y Alexandra. Doña Rocío está por ahí. ¿Ya vale su internet? No me escucha doña Rocío. Alexandra, por favor. Todos los puntos expuestos a mí me parecen bien, pero habría que anexarle un poco sobre el control ambiental, ya que actualmente estamos cruzando por una crisis climática a nivel internacional, que en el caso particular de Nicaragua hay lugares como sierras y demás, han sido demasiado explotados y no hay agua. Y también podemos citar el caso de un sinfín de casos, ya sea en Europa, América Latina, América Central. Entonces habría que hacer más como que este proyecto sea más amigable a la naturaleza. Porque si bien o mal, el tren va a producir algún efecto nocivo. Y también se ha determinado que ya sea por turismo, ya sea me va la palabra, ya sea por un tren de mercancías, igual produce bastante contaminación ambiental y sin querer a veces echamos desechos por ahí y eso es un problema que ahorita mismo las Naciones Unidas y la Unión Europea están centrándose en ese aspecto. Gracias, Alessandro. Sí, como lo comentaba, me parece que en el chat también eso sí está contemplado dentro del proyecto desde el inicio. Es más, es como uno de los efectos que nosotros esperaríamos como positivos, ¿no? El que se genere un menor impacto ambiental. No hay que olvidarse, y eso ya es más que demostrado y comprobado, toda actividad humana, por más mínima que sea, causa impacto ambiental. El mismo hecho de que nosotros estemos reunidos aquí causa un tipo de impacto, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto, claro, nosotros lo que decimos es de que el momento que generemos un proyecto adecuado para rehabilitar el tren, lo que queremos es minimizar el impacto ambiental. Sí, don José. Bueno, con el tema ese de despolitizar, en parte sí comparto lo que dijo, no sé si se ofende la compañera, pero la compañera Patricia, el tema de que podríamos buscar también otro tipo de palabras, porque al final la intención que se buscaba en eso es de que no vaya metiendo mano el que viene después, el que viene otra vez después, porque ese es un solo problema. Como decía la otra compañera que estuvo recientemente, el problema del metro, por ejemplo, no es que sea una mala obra, el problema es que lo hicieron un negociado. Ese es el problema principal de eso, y a eso nos referíamos yo con despolitizar. Y como decía el expositor, pues el tema de la parte ambiental la habíamos considerado inclusive por el tema que se decía el compañero Víctor, que lo podemos hacer hasta un tren eléctrico. Aquí tenemos energía eléctrica y que funciona, dice, si algo pasa, pero como el tipo trole. Sí, gracias. Sí, me parece que lo que mencionaba la compañera de la despolitizada, de la palabra despolitizada como tal, de pronto al momento que hablamos de cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencias, ya estaría inmiscuido el que ya estamos hablando de que es un proyecto en el que vamos a tratar de evitar esa parte que le acaba de mencionar el compañero José. Entonces, sí, de pronto, si están de acuerdo, le quitamos y dejamos con cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencia. Ya. Entonces, no sé qué... Pero yo sí creo que tendríamos que buscar... yo sí creo que debemos buscar alguna palabra para que dé a entender textualmente y después no tenga que sobreentenderse. Porque en nuestro país somos campeones para que digan algo que no es de algo que está escrito. Bueno, ahí entonces les dejaría unos minutitos para ver si es que
encontramos otra palabra, o desean colocar otra palabra o dejarle la que se encontraba anteriormente. Mientras voy a... Creo que por motivos de tiempo, o sea, que sigamos pensando tal vez en otra palabra, sería bueno, pero hasta mientras igual seguimos analizando y el rato que alguien tenga una propuesta de otra palabra la podríamos retomar. Listo, Marlito, gracias. Sí, de acuerdo. No nos olvidemos que de todos modos es un ejercicio práctico que lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, no sé qué opinan más bien desde el punto de vista de cómo yo dije que podrían construirse las 3 estrategias. En este caso hay una estrategia política, digámoslo así, que es el mejorar el sistema de control con concesión, el cumplimiento de obligaciones constitucionales, el integrar política bajo proyecto nacional y estrategias de negociación, que esta sería como una de las estrategias. Otra sería el uso óptimo objetivo del tren y la selección técnica de rutas. Y una que queda, que es la elección del equipo idóneo con perfiles específicos y formación continua. Es decir, aquí inclusive, miren, como comentábamos, ¿no? Hay como ir construyendo, hay como irse dando cuenta. Aquí me parece que están dos objetivos, porque una es la elección del equipo idóneo y otra es la formación continua. ¿Sí? Entonces, yo ahí sí propongo de que pongamos como 2, que en definitiva son dos actividades totalmente, o son 2 objetivos totalmente diferentes, ya que una es elegir el equipo y otra es el que se esté formando continuamente. ¿Ya? Entonces, no sé qué opinan si es que nos manejamos como ejemplo con 3 tipos de estrategias. Entonces, en alguna de las partes podríamos incluirse que sea tomado en cuenta o que sea en base a resultados, o sea, que no solo sea equipo de acción, que también dé resultados para que se mantenga en el cargo o para que se pueda promover o lo que sea, pero que sea en base a resultados. Que si hay resultados se mantienen y si no, pues tocaría moverlo, porque hay mucha gente que es verdad, puede estar ahí, pero puede que no sirva. Sí, esas ya son más bien las actividades que se plantearían dentro de cada uno de los objetivos que vamos planteando. Sí, en este caso, por ejemplo, lo que usted menciona, ¿no? Para la elección, para la formación continua, de pronto un sistema de evaluación periódico. Entonces, esas podría ser una de las actividades que se me ocurrió bien. ¿Ya? Entonces, con estas 3 alternativas, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Es definir con qué alternativa vamos a trabajar. Imaginémonos de que como proyecto no podemos abarcar todo, ¿verdad? Entonces, de pronto decimos, ¿saben qué? Vamos a trabajar con esta alternativa porque de pronto lo que más estamos somos técnicos. Entonces, de pronto vamos a trabajar con esto para hacer el proyecto, el uso óptimo y objetivo del tren y la selección de técnicas de ruta. O vamos a trabajar, virtud de que estamos con gente que conoce más de negociación y todo, entonces con la parte política. O con la parte de selección de personal. ¿Con qué parte vamos a avanzar y vamos a construir ya el proyecto como tal? Pati levantó la mano. Pati. Víctor. ¿Es que Pati tiene un problema? Sí, Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, compañeros. Disculpen el atraso. Yo me iría por selección de personal. Entonces, propone de que construyamos el proyecto en función de la elección del equipo idóneo y la formación continua, que sería la selección de personal. Por favor, Patricia. Gracias, disculpen, está el internet medio. Sí, yo en cambio voy por la construcción de la política pública, porque tenemos que arrancar con algo importante, hacer la construcción del proyecto. Entonces, me daría la construcción de la política pública para poder ir. Tenemos también... Además, si no tenemos la política pública, tema de negociación. Gracias. Entonces nos diríamos por este lado. Alexandra. Yo diría que estaría bien que se encargue una empresa, no puedo decirlo textual, porque no puedo ver, tampoco tengo mis lentes, pero diría que mejor sería que una entidad privada se encargue de administrar
y por ende ellos van a tener al personal calificado y capaz para esta actividad. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Ahora también, valga que entró en proceso de análisis, de que inclusive podríamos decir, ¿saben qué? Vamos a construir un objetivo por cada una de estas alternativas que estamos hablando, y por cada objetivo, una de estas podrían convertirse en actividades, y haríamos un macro proyecto. Eso sí nos lleva más tiempito, pero también es factible, digamos. Entonces, recordarán, yo les decía, el momento que tenía las fallas, de que a cada una de estas alternativas podemos ponerles como una etiqueta, ¿no? Entonces, por decir algo, yo le pongo a esta etiqueta que es la de personal, ¿ya? Voy a escoger este color que creo que nadie lo ha usado. Ah, no, sí está por acá. Bueno, personal. Por ejemplo, a esta uso objetivo del tren le pondríamos y la selección técnica, entonces un análisis técnico, ¿ya? Estoy usando esta misma por las cuestiones que les dije que si normal no puedo escribir, menos voy a poder escribir con los punteritos. Y acá le pondríamos el análisis político. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bajo esto que ustedes están diciendo de que en definitiva es necesario de que las tres interactúen para que pueda salir adelante el proyecto propuesto, nos tendríamos como tres objetivos ahorita. No sé qué opinan. Y a partir de ahí ya vamos a la siguiente fase. ¿Estamos de acuerdo? Reina. Buenas noches, Vicente, Marlon, buenas noches. Mi pregunta, bueno, hemos hablado del tema de los profesionales que van a estar a cargo de este tipo de proyectos, pero yo no sé qué punto también toca aquí la infraestructura. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el turismo es una de las mayores industrias a nivel global. Muchos de los países, incluso de Europa, viven del turismo. Entonces, si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, el visitar, no sé, bueno, no he visitado todavía, no me he ido fuera del país, pero me imagino, ¿no? La infraestructura es una infraestructura que está adecuada para el turista, ¿ya? Está adecuada para el turista. Entonces, obviamente, la inversión va a ser mucho mayor. Si bien es cierto, estamos hablando del tren que va a transportar a los turistas, de un lugar a otro. Pero en cada parada, ¿sí? Vamos nosotros a tener que presentar una infraestructura adecuada, incluso que sea amigable con las personas del sector, ¿sí? Que puedan ellos exponer incluso su cultura, que puedan haber personas, mujeres emprendedoras que puedan presentar sus productos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también en el tema de la infraestructura, también creo que sería un papel importantísimo dentro de lo que es el turismo, porque necesitamos baños, zonas de descanso y obviamente que estén adecuadas y que estén limpias, ¿no? Entonces, no sé si es que esa parte también haya, no sé, sea importante dentro de este proyecto. Muchas gracias. Compañero. A ver, ahí hay dos opciones. Una, no nos olvidemos, siempre digo que la metodología nos permite retroceder. De pronto es un problema que no lo tomamos en cuenta en el momento que hicimos el análisis de problemas, y entonces deberíamos poner de pronto como un problema de que existe una mala infraestructura o infraestructura inadecuada, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, por tanto, acá deberíamos contar dentro de este uso óptimo con infraestructura que permita el desarrollo adecuado de las actividades. Entonces, no sé, primero sería de definir si es que es un problema que se nos pasó por alto. En este Parece caso que sería... Parece que sí le pusimos de la infraestructura, si más no recuerdo. Don José y luego está Pati. Vamos a ver, ¿dónde se escribe? Sí, si no mal no recuerdo, sí le consideramos esa parte, porque recuerden que cuando estábamos hablando al inicio, consideramos como una de las prioridades turismo y transportación de mercaderías, y ahí estábamos concatenando el tema de que tenía que haber paradas adecuadas. En la matriz de involucrados, creo que... Para que la gente... Sí, algo así, pero sí lo incluimos. Si no mal no recuerdo, lo incluimos. Sí. Simplemente que por eso dijimos que la
Pues que es gente técnica, o sea, gente que sepa lo que se necesita. Y de paso la intención era que la inversión privada también ayude a contribuir con que eso se vaya desarrollando, porque cargar también todo el costo de algo que va iniciando como que no sería. Ajá. Me parece que lo que dijo Marlon y lo que usted menciona, sí, fue analizado al inicio, pero miren, el momento que marcamos los problemas, no lo hemos marcado como problema como tal. Porque ya tenemos la Entonces, infraestructura. Por eso creo que claro, era. entonces deberíamos haberle colocado, no le llevamos esa concatenación, eso pasa. No es nada del otro mundo, ni que solo a nosotros nos pasa a todo el mundo. Exacto. Es que Entonces, lo con esa bueno, observación, lo bueno, como acá dices tú, deberíamos Vicen, que contar con una infraestructura adecuada. exacto. Lo bueno, como tú dices, esta matriz de marco lógico nos permite regresar y ir adecuando de pronto cualquier situación y también para hacerles de acuerdo que este es nuestro sexto o séptimo taller de lo que es proyectos justamente con este, con este tema del turismo y este proyecto del tren, así que tal vez algunas personas no se acuerden bien, pero o sea, ya venimos trabajando con esto. Patti y Víctor. Entonces aquí ya le incluimos la parte de infraestructura. Yo lo que quería es nuevamente, ¿se acuerdan que inicialmente habíamos hablado que teníamos que delimitar a dónde, qué tramo íbamos a trabajar? Porque hablar del tren a nivel nacional era demasiado grande. Entonces, primero tendríamos que delimitar el proyecto, el tramo que vamos a gestionar, ¿no es cierto? Una vez que tenemos determinado el tramo, deberíamos ver ahí sí el equipo técnico para que trabajen en el plano debería ser y veamos si es que hay la viabilidad o no de arrancar como en algún momento está o si se reutiliza el tramo que a lo mejor ya está hecho. Entonces, y en ese tramo que está hecho, ir viabilizando todos los otros temas de los que hemos hablado. Entonces, por ahí creo que va inicialmente, más bien darle un énfasis al equipo técnico para que una vez que el equipo técnico termine de hacer este análisis, ahí sí veamos los costos, todo lo que implica la readecuación de este tramo y podríamos continuar con todo. Incluso después de esto podríamos hacer lo que es la implementación de la política pública, gestionar con organismos internacionales, con la empresa privada, cómo va a ser para conseguir el dinero, porque si no estamos hablando como mucho en preocupación. No sé si estoy equivocada. Sí, podemos delimitarle ya aquí en el objetivo, por ejemplo, presupuesto adecuado para rehabilitar el tren, el tramo, ahí podríamos proponer cualquier tramo. Ahorita como ejemplo, por ejemplo, se me ocurriría, por decir algo, ya que yo estoy acá, Riobamba, Quito, ¿ya? Para decir el tramo, ¿no? Por favor, don Víctor, levantó la mano. Sí, yo mantengo la selección de personal, porque si bien me quitó Patricia las palabras que estaban predispuestas para este tema. Y justamente si nosotros tenemos personal que analice, evalúe todas las aristas que tiene, vemos la viabilidad que tiene o no del tren. Si es que tenemos en el aspecto político, no ganamos nada. Porque política ya saben ni cómo estamos y cómo vamos y todo si es político. Esto debe ser técnicamente analizado para ver si es viable primeramente y ahí sí, con todas las aristas que tiene. Ese era mi punto. Gracias, don Víctor. Entonces, para avanzar como ejemplo, entonces tomemos esta parte de la selección del equipo y con la sugerencia que nos ha dado muy adecuada, yo les propongo de que hagamos como que vamos a rehabilitar el tramo Riobamba aquí. Es únicamente para cuestiones de avanzar. No sé, don José me parece que está levantando la mano. Sí, yo básicamente iba casi a decir lo mismo que dijo el compañero Víctor. Debe ser manejado por gente técnica, porque la gente técnica tiene conocimiento, sabe de dónde, para dónde, por qué y cómo prácticamente. Porque la gente que tiene conocimiento, inclusive podemos decir que ahí se puede sumar como técnicos, la gente que tiene experiencia en el tema del turismo.
como que dejar de lado la línea que ya está, la vía que ya está hecha, y creo que fue el compañero Víctor que decía que estaba considerada incluso como una de las maravillas del mundo, pues como que no sería factible tampoco, que sea turístico. Entonces, vamos a avanzar con la propuesta de personal. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que estamos construyendo un gran programa y que el programa va a tener un proyecto de la selección y del trabajo de personal, otro proyecto del análisis técnico y otro proyecto del análisis político. Alexandra, por favor. Yo estaba diciendo que mejor se encarguen las instituciones privadas de la administración, ya que ellos, como van a buscar el beneficio y el lucro, van siempre a encontrar y a contratar al personal más calificado del mercado. Sí. No se ha deshecho esa parte, está dentro de los objetivos que habíamos planteado, está aquí, me parece que, me permiten. Sí, está público-privado, privado, concesión también. Exacto, está en mejorar el sistema de control con concesión. Entonces, eso es parte de uno del proyecto de análisis político, en este caso, Alexandra. Sí, en el que se hará el análisis para ver de qué manera se concesiona, bajo qué estrategias, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros como ejemplo vamos a tomarle por ahora solamente el pedazo de personal. Entonces, vamos a ver, espero que esta vez ya no me falle. Parece que no. Entonces, una vez que miren, está seleccionada, ya, hemos hecho el mismo ejercicio que están ustedes observando, hemos escogido estrategias. Obviamente para nosotros es un poquito más complicado porque no hemos hecho tantas raíces, miren. Entonces, si tuviéramos, de pronto hubiéramos escogido de mejor, más rápidamente, pero en este caso hemos escogido 3 estrategias que también están, y hemos definido de que nuestro proyecto tiene 3 estrategias, fíjense. A partir de ahí, miren, una vez escogidas esas 3 estrategias, tenemos que someterles a un análisis para ver la viabilidad social, ambiental y política. Entonces, el impacto que puede generar cada estrategia sobre los actores implicados, en especial considerando como prioritarios. En este caso, como por ejemplo, ya escogemos que el tramo será Riobamba-Quito, el análisis sería de ver por dónde está pasando la ruta del tren y ver qué tanto esos actores van a beneficiarse o no van a beneficiarse. ¿Sí? Capacidad de cada estrategia para resolver el mayor número de problemas. ¿Cuál es el problema principal que nosotros estamos analizando? El problema principal es la falta de recursos económicos. Entonces, con la estrategia que hemos decidido, que es la selección de personal, estamos resolviendo de alguna manera los problemas que nos está dando. Entonces debemos de empezarnos a preguntar la probabilidad de logro de objetivos. Es decir, qué tan factible es de que nosotros alcancemos el objetivo que nos estamos planteando. De pronto aquí estamos reunidos nosotros y nos vamos por la estrategia política, pero aquí no hay nadie que pueda acceder, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, se me ocurre, o al Ministerio de Turismo. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos de lograr ese objetivo? Va a ser media básica. Pero en cambio, si estamos entre técnicos conversando y conocemos de cómo se hace, por ejemplo, la selección de personal, de cuáles son las estrategias para capacitación, entonces de pronto ese objetivo sí es más fácil. Viabilidad política y apoyo institucional. Urgencia por solucionar que presentan los problemas a los que hace frente la estrategia. Impacto ambiental positivo y negativo, lo que se había mencionado anteriormente, y cuánto nos va a costar, porque también hay que analizar si es que tenemos o no tenemos el recurso económico para responder a esa necesidad. Don José, me parece que está levantando la mano, por favor. No, disculpen. Entonces, Alexandra, miren, aquí sí ya hemos... adelante, por favor, ¿alguien levantó la mano? Sí, Alexandra. Yo tengo una pregunta. ¿La rehabilitación del tren se va a hacer por vía pública o privada? ¿O por ambas o por las dos? Por las dos. Justamente por esa razón está ahí la parte de concesión.
cuando conversábamos la vez anterior, justamente comentábamos de que también es complicado decir a alguien coja totalmente el sistema si es que está totalmente, por ejemplo, destruido, si es que no hay capacidades. Entonces es necesario, y por eso se hablaba de que es importante la concesión, es necesario la parte pública y la parte privada. Entonces desde esa perspectiva se estaba analizando. Si me permiten, en caso de que sea la parte pública, pues sabemos lo que es la administración pública. En este caso, la administración pública, sea el ente o el municipio, o sea, obras públicas, los que se encarguen de rehabilitar esto, ellos van a hacer por medio de contratación pública, es decir, que ellos elevarían unos pliegos y ahí pues el mejor candidato o el mejor oferente sería el ganador de la oferta. Y ahora, actualmente, se está, por ejemplo, yo tengo un conocido que es ingeniero civil y que ahora para las obras de menor cuantía, ínfima cuantía, les están solicitando que exista la calificación de alguien, como en este caso, un profesional del ambiente, y siempre la administración pública, entre comillas, se encarga de darle ese contrato al mejor calificado. Entonces ya habría que analizarle desde el punto en que a veces estamos en un país sumamente corrupto, perdón que diga así y sea más realista, en que le van a dar con el que tenga mejor afinidad o el que tenga amigos o compadrazgos. Entonces, yo no sé si estoy entendiendo bien o mal cuál es el objeto de analizar el mejor personal cuando sabemos que la administración pública va a elevar pliegos y el que gane se da un poco más al azar y a la suerte. Y si es privado, vemos que el privado va a tener, como es privado, siempre va a buscar beneficios económicos. Y en el ejemplo que yo fuera empresaria, no me voy a meter a un negocio en el que voy a salir perdiendo. Entonces siempre buscaría al personal más calificado y que me haga ganar Yo dinero. te respondo eso, Alexandra. Bueno, como tú eres nueva, mira, nosotros somos un colectivo que nos llamamos Quinto Poder. Nosotros venimos realizando este tipo de talleres más o menos 15, 16 meses. Entonces el objetivo de nosotros es apoyar la presidencia de Pedro José Freile. Y el objetivo principal es igual de capacitar a todas las personas que podamos. Aquí la entrada es libre, ¿no? Vienen, ingresan personas que trabajan tal vez en el municipio, en la prefectura, personas que no trabajan, estudiantes, universitarios, bueno, todo el mundo que desea aprender. Entonces nosotros hemos dado cursos de compras públicas, de turismo, de medio ambiente, de psicología, de educación, inteligencia emocional, hemos dado de jurisprudencia, así por módulos, y esa es la idea, o sea, de evitar que este tipo de gente, como tú dices, que les conocemos en la administración pública, que está muy corrupta, ¿no? Bueno, no todo, por ahí se ha de salvar un poco. Entonces, ese es el objetivo principal de nosotros, por eso justamente estamos aquí, y estaba también Pedro José, que lo pudiste conocer al inicio, y también está Yomara, que es la vicepresidenta igual del Quinto Poder. Eso en manera general, entonces por eso estamos, siempre realizamos este tipo de talleres, ahora lo estamos haciendo por módulos mensuales, entonces este mes tuvimos todo un módulo, tenemos pues todo el módulo de lo que es proyectos, entonces esta creo que es nuestra sexta o séptima clase que hemos venido desarrollando, con la finalidad asimismo de que cuando trabajemos en el sector público o ingresemos en el poder, como se dice, nosotros podamos desarrollar muy bien las actividades en donde nos encontremos para no caer en este tipo de cosas como son la corrupción primero, ¿no? Los sobornos, porque es escuchado o es sabido en voces de pasillos y todo eso que los municipios, por ejemplo, te cobran el 20%, cosas así, para que les des una hora. Yo trabajaba, bueno, trabajo aquí en la universidad, pero hace tiempo trabajaba en un laboratorio de ingeniería civil y llegaban las personas, los que hacen ahí los fiscalizadores, y ellos te piden que les cambies resultados, por ejemplo, y eso ya es corrupción.
Entonces, cuando tú no les cambias los resultados, ellos simplemente se van a buscar otro laboratorio para que les cambien los resultados. Y esto es lo que queremos evitar o sea, en un resumen. Eso nomás, Alexandra. Yo también Sí, quiero decir ya, algo. dale, Yoma. Alexandra, ¿cómo estás? Soy Yomara Andrade. Marlito me mencionó. Pedro José nada más tuvo que ausentarse un ratito porque, como ustedes saben, está con COVID y está aislado y tenía que hacer la terapia. Entonces, por eso se aisló un ratito, o sea, se separó, pero ya enseguida se conecta. Y la otra es que nuestro eslogan o nuestro lema es romper el sistema. Nosotros siempre hablamos que en el Quinto Poder queremos romper ese sistema corrupto. Y si bien es cierto, nos unimos luego de la campaña presidencial en la que participó Pedro José Freile, pero él en este momento lo que hace es una vocería. No es tanto justamente apoyar una candidatura de él, sino hacer un grupo en el que todos conozcamos más de cerca y sigamos vigilando de cerca la actuación de los distintos estamentos políticos y de gobierno, no tanto consejos provinciales, alcaldías y al Estado en general. Ese es un poco el compromiso que tenemos aquí todos y todos los que pertenecemos al Quinto Poder, Alexandra. Así que bienvenida, más bien enseguida te voy a agregar, todavía no te he agregado a los grupos. Habemos de distintas tendencias ideológicas aquí en este grupo, pero si algo tenemos en común es que estamos conscientes de que hay que romper este sistema corrupto, seamos de la tendencia que seamos. Y nuestro objetivo es romper el sistema. Si me permiten, pues yo no entendía muy bien al principio y estaba pensando que lo estaban valorando como algo que se va a hacer. Entonces, al contrario, me gusta este tipo de grupos, ya que es donde que me siento familiarizada y donde que puedo expresar mis opiniones y que la gente me entienda, porque cuando yo hablo con el común de la gente les digo desde el punto filántropo y no me entiende, o digo desde el punto del globalismo o proteccionismo económico y no me entienden. Entonces aquí me siento muy familiarizada y estoy aprendiendo muchas cosas. Y quisiera terminar este breve comentario con una frase de Arthur Ward que dice: enseñar es más que impartir conocimientos, es inspirar el camino, y aprender es más que adquirir conocimientos, aprender es más que adquirir conocimientos, es adquirir entendimiento. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por participar y justamente lo que comentaron los compañeros, ¿no? La intención más bien aquí es el de ir compartiendo entre todos un poco de lo que se conoce, ir aprendiendo entre todos, porque eso es lo que hemos hecho durante todos estos días y por eso nos hemos demorado tanto, creo yo, porque a veces abrimos mucho la discusión y no, o sea, qué lejos que pudiéramos hacer un proyecto para en verdad rehabilitar el tren sería el éxito, pero es un ejemplo que estamos utilizándolo únicamente para aprender a manejar la metodología de marco lógico como tal, ¿sí? Entonces, vamos a continuar si es que les parece, o existe algún otro comentario. Una cosa más, Vicente, Marlon, Yomara, Alexandra, bienvenida al grupo. No te asustarás, aquí todos hablamos de más. Bienvenida y bueno, te comento, este es un ejercicio que estamos realizándolo. Quiero que comprendas algo. Nosotros no estamos en contra de nada, ni a favor ni en contra de nadie. Estamos más bien, como dice Yomara, tratando de romper el sistema, tratando de ser no diferentes, pero sí diferenciarnos del resto de las personas con nuestras ideas. A veces nos peleamos en el chat, no te enojarás, no te molestarás, no es nada personal, pero aquí todos opinamos, a veces de más, se nos va la lengua también,
Solo nos falta hablar malas palabras, creo que con eso y completamos. Pero mira, Alexandra, regresando al ejercicio en el que nos está comentando, estamos haciendo en este momento y retomando la clase de hoy, bueno, todos los proyectos de este tipo, proyectos que implican al territorio, a la nación, siempre tienen que estar atravesados, así no nos guste, por una política pública, y tienen que estar ceñidos al gobierno de turno, así no nos guste, así no estemos de acuerdo, pero está en las instituciones que promueven los proyectos, que de alguna forma presentan los proyectos, presentarlos como nos está enseñando Vicente, justamente para que no caigan en lo que tú dices, ¿no? En la corrupción, tratar de hacerlo de tal manera, o sea, que tenga todos los mecanismos para protegerlo de todas estas cosas que nosotros hemos venido viendo que pasa en los gobiernos de turno, porque ningún gobierno se ha salvado de este tipo de cosas, ninguna alcaldía, ningún gobierno local, todos de alguna manera quieren usufructuar de los proyectos. Pero en este ejercicio lo que vamos a ver también y lo que queremos ver es cómo podemos ponerle un candado para que esto no se repita, no se replique. Y Vicente nos está enseñando desde lo más básico. Me imagino que después llegaremos justamente a eso entre todos, pensando entre todos, para ponerle un candado y para ver cómo estos proyectos pueden vincularse al sector privado para que pueda ser llevado a feliz término, ¿no? Eso nomás, Alexandra, y bienvenida nuevamente. Yo me enojo cada rato en el chat, pero ahí mismo estamos. El mito y yo somos enemigos, pero nos queremos. Al contrario, muchas gracias, bienvenida. Y un abrazo también, Alexandra, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Estamos en este punto en el que tenemos la metodología, ¿verdad? Ya hemos escogido la estrategia. ¿Alguien levantó la mano? Edwin y Anita. Edwin. Sí, solamente quería... ¿A quién más? ¿Me permite decir algo? Sí, porque ya había estado por ahí bien cerrado. Sí, sí. Sí, a ver, bueno, como dijo la compañera Patricia, y es verdad, conmigo, si posiblemente se encuentran, nos debemos de hacer casi hasta queremos matar en los chats, porque yo, por ejemplo, yo creo firmemente que en el país hay capacidad. Hay gente muy preparada, muy honesta, que puede a seguir adelante, pero como usted acaba de decir, este país es tan corrupto, tanta cosa más, pero es porque nosotros no nos hemos educado, no hemos aprendido a diferenciar que prácticamente el uno vino, gobernó, hizo pendejada divina a los años y vuelve otra vez a estar en lo mismo, o sea, o no nos damos cuenta, o no diferenciamos, o simplemente no nos importa. Y eso es al menos lo que yo por mi lado trato de ver en este grupo, o sea, que tratamos de aprender. Al aprender uno no come cuentos, no cae en esas banalidades que nos vienen a presentar los políticos o politiqueros, porque la política no es mala, lo malo es la politiquería. Por ejemplo, como decía, vimos el tema de inteligencia emocional, que se aprendió bastantísimo, un tema muy interesante que debería tomar en cuenta, el tema de psicología también. O sea, parece que no, pero es bastante interesante, bastante incluyente, y nos ayudaría bastante a diferenciar las cosas. Y como decía la compañera Patricia, pues enemigos allá, pero aquí no buscamos la forma de sacar adelante algo. Edwin. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo también es la primera vez que me uno a los cursos. Más bien felicitarles. De todas maneras, algo conozco de función pública. Yo ya he ejercido algunos cargos de función pública. Y justo frente a lo que decía Alexandra, creo que esto es muy importante porque creo que debemos darle, hacer a un lado la corrupción. Yo creo que ese es un espacio al que nosotros, en este grupo, en el Quinto Poder, no darle cabida. Si bien es cierto que hay que pensar mal y todas las situaciones de las coimas, de las comisioncillas de esas que siempre se dan, creo que este tipo de ejercicios que estamos viendo, que tienen una estructura, que empiezan desde algo, que les pones pilares, el pilar técnico, el pilar jurídico, el de participación ciudadana, que son los básicos para poder
años, así que el tren de Riobamba a Quito me parece ahí espectacular. Lo he viajado. En el asunto de infraestructura, creo que es muy importante algo que yo tengo de experiencia. Es súper importante no solamente la infraestructura del tren en sí, de las rieles, de la seguridad que tiene la gente dentro de cómo se viaja, y es así como se debe manejar cada uno de los proyectos, revisando punto por punto. Como les decía, algo tengo yo de experiencia, pero cada día uno aprende más y aprende más de la gente y de las opiniones y de cómo estamos pensando frente a estos momentos que estamos viviendo. Obviamente también pido disculpas porque me uní tarde. Tengo un papá, soy papá, tengo un suegro y medio mandarina, entonces también me toca estar con la familia. Justamente por eso es que llegué tarde. Pero cualquier aporte y cualquier situación en lo que se refiere a compra pública y a todos esos, me pongo a las órdenes porque sí lo he manejado. Un saludo a Yomara, que le veo a los tiempos, aunque sea por la camarita. Y más bien, muchas gracias, sigamos adelante. Voy a estar un poquito más seguido en estos cursos y cualquier cosa que de mi parte pueda yo aportar, pues a las órdenes. Quiero que pongas también en el chat de YouTube para que Alexandra, Edwin y los que quieran se igualen en los cursos que se han venido impartiendo aquí en el Quinto Poder, para que vean qué es lo que se ha estado analizando y qué es lo que se ha logrado hacer durante todo este tiempo. Sí, amiga, ya le pasé el WhatsApp. Anita. Hola, legionarios, buenas noches. Aprovechando que en Riobamba vamos a tener del 5 al 11 de septiembre el segundo capítulo de M-Tour. Van a venir exponentes internacionales. Dentro de uno de ellos, a quien conozco y es mi amigo personal, Miguel Ángel Moreno, es el magnate a nivel de turismo y sería bueno que vayamos y conozcamos, porque fui el año anterior y fueron eventos, capacitaciones de lujo que dio en la prefectura de Chimborazo. Eso nomás. Sigamos, Vicen. Listo, continuamos entonces. Como les mencionaba, ¿no? Estamos en esta parte, hemos seleccionado ya la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que viene de ahí? Ya viene la estructura propia del proyecto, ¿sí? Se llama la estructura analítica como tal. Y la estructura analítica lo que nos da es esto. Miren, un fin, un propósito, un producto o objetivos específicos y las actividades. Y si nos fuéramos más abajo, pues ya hablaríamos de las tareas. Pero en este caso vamos a ir construyendo. Y a partir de ahí, de este ejemplo que les muestro del fin y el propósito, pues ya aparece al fin la matriz de marco lógico, que muchas de las veces existe el error de que creen que esto es la metodología de marco lógico. Pero como ven, para llegar a esto, este ya es el producto casi final. Para llegar a esto hay que transitar largo tramo para hacer un proyecto participativo. Entonces, esta matriz de marco lógico lo que tiene se denomina es una matriz de entrada, como ustedes pueden observar, porque tiene una lógica horizontal y tiene una lógica vertical. ¿Sí? La matriz de indicadores para resultados con base a la metodología de marco lógico es resultado de un proceso de planeación, que es la que le hemos estado intentando hacer. Entonces, aquí lo que tenemos, existe primero a nivel de horizontal, diríamos, los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿sí? A nivel vertical, ¿sí? Entonces, los objetivos a nivel de fin, que es un objetivo supremo, bueno, luego ya lo veremos, es un objetivo supremo que va más allá del proyecto, que es generalmente en el que le apuntan en el programa, en el que diferentes proyectos le están apuntando a ese fin. Es decir, con el proyecto en sí no le vamos a cumplir el fin, ¿ya? El propósito es el objetivo general del proyecto. Y a este sí es al que nosotros nos comprometemos como proyectistas a cumplir al 100%, ¿sí? Finalmente están los componentes que les había mencionado, son los objetivos específicos o son aquellos productos que sumando todos estos productos me va a dar el propósito. Y con el propósito voy a contribuir al fin.
Y las actividades son, en cambio, las que tengo que ir cumpliendo para ir alcanzando el objetivo. Si alcanzo el objetivo, logro el propósito. Si logro el propósito, contribuyo al mismo. ¿Sí ven? Existe una lógica de lectura de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos los objetivos, que es, como les digo, la literatura como tal, digámoslo así. ¿Ya? Existen muchas maneras de plantear un objetivo. Yo creo que en eso, por lo menos yo personalmente he dejado siempre muy abierto cuando he tenido que revisar objetivos, por ejemplo. Los objetivos se pueden plantear a nivel de resultado, se puede plantear con el verbo en infinitivo, tradicionalmente, ustedes conocerán, ¿no? Capacitar, alcanzar, etcétera, etcétera, también es válido. Entonces los objetivos se pueden plantear de esa manera. Los indicadores sí, ya tienen una estructura propia, tienen que ser, recordarán, los que estuvieron en la capacitación de hace tres talleres anteriores, me parece, que les hablaba de la metodología SMART, medibles, alcanzables, con el tiempo. Entonces, el indicador tiene que cumplir ese principio de SMART, ¿sí? Y el medio de verificación es donde yo me mido, ¿sí? En donde me miden a mí. Y el supuesto es lo que puede afectarme para el desarrollo del proyecto. Ya luego les voy a dar un poquito más a fondo, pero en términos globales. Lo que ustedes comentaban hace un momento cuando intervinieron, de que, miren, estos dos son claves del momento de evaluar un proyecto. Porque aquí es en donde yo voy a ver, usted me dijo como medio de verificación de que me iba a enseñar, por ejemplo, por darles un ejemplo, el plan de capacitación, ya que estábamos usando la capacitación. Entonces, si usted no me presenta el plan de capacitación, entonces yo no le puedo entregar el avance, yo no le puedo entregar el recurso económico, y el indicador me va a decir cuándo usted me va a cumplir. Si usted me dijo, el plan de capacitación está al tercer mes del proyecto, entonces al tercer mes del proyecto me presenta el plan de capacitación. Y si no me lo presenta, entonces ahí, bueno, ahora que hace un momento habló Edwin, me parece que era el nombre, que decía, yo he trabajado mucho en el proceso de compras públicas, él puede darnos toda una clase de que los que no cumplen tienen que ir pagando. Y ahí viene pues de la otra parte de la corrupción que tanto hemos comentado, pero esto nos sirve para eso, para empezar a cambiarnos de chip. Yo ya les dije alguna vez, tenemos que cambiarnos de chip, y con esto, como hemos construido entre todos los actores involucrados, vamos a poder empezar a construir, ¿sí? Y los supuestos son razones técnicas que están fuera del manejo del director o de los que están planteando el proyecto, como por ejemplo, ¿qué? Lo que nos sucedió el año anterior y bueno, hace 2 años ya, como la pandemia, ¿verdad? Yo tenía planeado, por ejemplo, construir, hasta yo personalmente como personas, digamos, yo tenía planeado construir en el 2021 mi casita, y vino la pandemia y vino el confinamiento. Obviamente ese es un supuesto que yo no esperaba, pues y está totalmente fuera de mi manejo. Si me prohíben salir de la casa, ¿cómo acabo de construir la casa? Eso sí es una razón admisible, y esas son las que se deben utilizar cuando se habla de dar una ampliación de plazo al proyecto. Pero, por ejemplo, cuando dicen, no, es que subió el precio de tal cosa, es que por aquí empezó a llover duro y no sabía que llovía cuando era el mes en el que siempre iba a llover. Eso no es razón. Definitivamente, esas no son razones, y los técnicos tienen que empezar a revisar lo que decía Marlito cuando va la persona a hacer revisar. También existen los técnicos que están haciendo el control del proyecto, y esas personas son las que tienen que estar pendientes del proyecto. Para concluir el día de hoy, miren, aquí les he puesto lo que ya les he comentado. El fin es una descripción de la solución del problema a nivel superior, es decir, mucho más alto. El propósito es el objetivo central, entendido como el efecto directo o resultado final esperado después de ejecución del proyecto. Es decir, lo que yo voy a entregar, lo que yo voy a lograr cuando acabe el proyecto. Los componentes, los resultados o entregables, ¿verdad? O objetivos específicos también los van a encontrar. Actividades, acciones que realizarán para producir el componente. Indicadores, información necesaria para determinar el progreso hacia el logro del objetivo. Y como les dije, ¿no? El indicador tiene que cumplir el principio de SMART, medible, alcanzable, ¿verdad? El medio de verificación, fuente en la cual yo digo, miren, mi indicador dice que yo al tercer mes voy a hacer el plan de capacitación, entonces, ¿cómo yo verifico de que cumplió? Entonces, puede ser un proyecto, puede ser un producto como el plan de capacitación como tal, o puede ser un informe, etcétera, etcétera.
si es que estoy haciendo una construcción, puede ser, por ejemplo, los planos arquitectónicos, los planos de ingeniería, los planos de electricidad, bueno, etcétera, etcétera. Y los supuestos, los riesgos asociados a cada etapa, en el cual se expresa, pero esto es algo muy importante, el supuesto tiene que ir en forma positiva. Lo que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a poner como un supuesto la pandemia, entonces tengo que ponerle que no exista ningún problema de salud. O en este caso, otra vez hace tiempo ya no estábamos con esto, pero hemos vuelto al país con un supuesto de que seguramente muchos de los proyectistas lo estarán marcando ya, que es la inestabilidad política. Entonces, ¿cuál es el supuesto? ¿Cómo pondría yo para cumplir mi proyecto? Es de que existe estabilidad política. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ya en la siguiente reunión que tengamos sobre lo que hemos mencionado, ¿no? Solamente vamos a tomarle ese componentito que es el de capacitación para desarrollarle con toditos estos y tener el conocimiento. No sé, hasta ahí, Marlito, si te parece, para concluir el día de hoy. Como tú digas, amigo. Sí, creo que En cuestión del tiempo, digo, porque como tú me habías dicho hasta las 7 de la noche, pero creo que ningún día hemos logrado alcanzar hasta las 8. Generalmente acabamos. No, es que como te has de haber dado cuenta, somos bien preguntones y nos gusta aprender. Entonces, bueno, este rato empezamos con alguna duda, pregunta, porfa, para que nos despejes ahí y ahí sí podemos igual concluir. Si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión, alguna sugerencia, estamos ahí listos. Víctor. Víctor, no se te escucha. No te escuchamos, amigo. No. No se escucha, Víctor. Estás con el micrófono apagado, Víctor. No, y creo que no nos escucha tampoco. No te escuchamos, amigo. No. Víctor, me parece que estás con el micrófono apagado. No se te escucha. Bueno, hasta solucionar eso, Jacob. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Don Vicente, buenas noches. Un excelentísimo expositor. Vengo siguiendo las clases de cuando puedo realmente, porque lastimosamente, bueno, ventajosamente se puede decir que estoy en la U y tengo justamente los miércoles clases de 7 a 8 de la noche. Entonces a veces me choca, pero a lo que me desocupo entrar. Saludarle a Yoma, qué gusto verte a los años, espero verte verla pronto. Le saluda a Pedrito, un abrazo inmenso, espero que se recupere lo más pronto, hacer unas buenas vaporizaciones o de garganas con sal. Con todo, voy a tratar de uno de estos días estar un poquito por allá aquí y saludarle. Espero verles pronto, agradecerle a Vicente la exposición del día de hoy, a todos los compañeros. La verdad es que este es un grupo maravilloso de personas que tenemos quizás ideas diferentes sobre muchos temas, pero respetamos y lo importante es que buscamos el bienestar común del país. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana y se cuiden mucho y tengan cuidado con las movilizaciones. Ese sería un tema importante del cual se debería hablar, porque la postura que tenga este grupo, ¿no? Un abrazo inmenso para todos y buen fin de semana. Gracias, Jacob. ¿Quién está? Don José. Perdón, Vito, un minutito. Pedro José está entrando también para hablar un ratito. Nos quedamos con el tema de movilizaciones también. Ya. ¿Qué pasaría?
José iba a hablar, ¿no? Sí, don José. Ah, sí. De... Yo solamente por alentarle a que participen, y ya como quiera esta vez ya somos más y sería bueno que cada uno participe, más allá de que nos equivocamos y que de vez en cuando tal vez nos hagan algo de bullying, no ha de pasar, pero todo aporte yo creo que es importante. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo Rengel, soy de Loja. Soy nuevo en este grupo. Me había invitado Guillermo, que tuve la oportunidad de conocerle en una maestría de UNIR, que lamentablemente tuve que dejar. Y soy parte de un colectivo, conforme lo había mencionado a Guillermo, que también estamos hablando de temas de actualidad e interés en la política nacional, con un enfoque diferente. Muy contento de que me hayan pasado este enlace. Realmente fue una sorpresa y le he seguido también al candidato. Pues obviamente me interesan mucho sus propuestas y creo que es un grupo excelente que tiene una visión totalmente distinta a lo que es la política tradicional. Felicito por esta iniciativa y espero unirme a las demás capacitaciones. Un gusto conocerles a todos. Gracias, Eduardo. Ahora sí estamos ahí con nuestro presi. Hola, Pedro, otra vez. Vuelvo a conectarme. Hola, Jacob, a los años, qué gusto. Bienvenido, Eduardo, bienvenido a los que están por primera vez también. Bosme, qué gusto verte. Perdón que salí un ratito, tenía la terapia respiratoria y me ha dejado el consultado. Todavía estoy todo posi. Eso no me gustó tanto, pero ya pasará. Supongo que ahora ya no estoy tan contagioso porque me siento bien. Pero mientras hacía la terapia también me contaron que mi mamá, que es la que nos cuida a todos, está también. Nada. Así pasa. Qué bueno verles a todos. Creo que si por ahí había preguntas pendientes y las que quieran, incluyendo obviamente, si no hay otras dentro del taller, podemos seguir conectados, Marlon, fuera de grabación para comentar temas de política y actualidad. Ya, entonces, dame 5, cerramos el taller, ¿ya? Vicen, ¿estás por ahí para despedirte? Amigo Vicente. Marlon, ¿estás? Ah, ya, perdón. Digo, si está por ahí Vicente para despedirle. O sea, para cerrar el taller. Ah, ya. Aquí me encuentro más bien. Muchas gracias a todos por participar. Entonces... Y solo una situación que me parece, don José decía, participen todos sin miedo. Me parece que esto es importante y aquí nadie se equivoca. Todos aprendemos y todos vamos a lograr salir adelante. Creo que esa es la única manera como la que podrá salir el país, con la participación activa de todos. Desde siempre he creído eso. Soy un apérrimo creedor de que la participación es la que nos va a llevar, pero la participación activa, como siempre les he dicho. Un gusto y espero poderles ver el próximo miércoles también. Te invitamos, si es que deseas, a quedarte fuera de grabación, igual, a conversar un poquito. Por favor. Y con eso igual cierro grabación, ¿ya? Gracias. El miércoles a todos. Y ahora sí, sigamos. Espérate.